su corazón predicar. Y predicó un mensaje como si hubieran personas escuchando. Y lo hizo con denuedo, lo hizo con esfuerzo, lo hizo de todo corazón, poniendo también su confianza y su fe que el Señor estaba indicando hacer eso. Terminado el mensaje, hizo el llamado y todo, por supuesto no había nadie y no hubo una reacción entonces de algún oyente. Terminado eso, él oró, se subió al vehículo y se fue a la ciudad donde le tocaba predicar. Y hubo lo que se llamaba antes una campaña evangelística, o sea, él dejó predicar en varias noches en esa ciudad. Pasaron los años después de ese acontecimiento, el predicador no entendía por qué fue impulsado a hacer eso. Pero pasaron los años y después de la misma ciudad le llamaron otra vez a predicar. Y cuando él estuvo en la campaña, el director de ceremonias, o de culto de la campaña, de los cultos, era un hombre realmente que se notaba que era consagrado y que hacía bien su labor de introducir el mensaje, haciendo que todas las personas que asistían a esa campaña, a esos cultos, pues se involucraran y cantaran y lo hicieran pues con conocimiento y con gozo. Bueno, gracias a Dios que el Señor bendijo todas esas noches y hubieron muchas decisiones, muchas personas realmente se decidieron seguir al Señor Jesús, se arrepintieron, pidieron perdón por sus pecados y recibieron pues la promesa de Dios de la salvación y el perdón que el Señor prometió. Al final de la campaña, el director de ceremonias, que había sido una buena ayuda para el predicador, se acercó a este evangelista y le dijo: usted no me conoce, pero yo sí le conozco a usted. Hace 5 años yo estaba en ese lugar vacío donde usted predicó, pero estaba ebrio, estaba tirado atrás, estaba bajo una banca, por eso usted no me pudo ver. Pero a través de la predicación que usted hizo, el Señor tocó mi corazón y yo acepté a Cristo y le pedí perdón por todos mis pecados y comencé una nueva vida. Y el Señor me transformó y aquí me tiene ayudando a la obra del Señor. Yo soy aquella persona, la única que le escuchó en ese local que supuestamente estaba vacío. Ahí recién entendió el evangelista el por qué Dios le había hecho bajar hace 5 años de ese carro y predicar a un local vacío, porque ahí había alguien que necesitaba escuchar la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, como tiene poder, realmente conmovió su corazón, afectó su intelecto, movió su voluntad y él aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Y por eso su vida fue transformada, fue cambiada. Y por eso, en razón del título de este mensaje, el poder ser transformador de la palabra del Señor, estoy dando esta historia que fue real, que fue cierta, de lo que pasó con este hermano que se quedó en esa ciudad como fundador de varias iglesias. Me estoy refiriendo al que se había convertido. Entonces, la Biblia, vuelvo a repetir, primera declaración, es el único libro en el mundo que tiene poder inherente en sí mismo. Y ya lo dice la palabra. La segunda declaración en esta mañana es que la Biblia es la espada del Espíritu para derrotar a Satanás. Tomen en cuenta eso, y la misma Biblia lo dice. En Efesios capítulo 6, versículos 11, 12 y 17 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la Biblia es un instrumento importantísimo para esa lucha que tenemos constante con Satanás. Ahora, ¿por qué tenemos que luchar contra Satanás? Porque él es el enemigo de Dios, el enemigo de nosotros, que somos imagen de Dios. Él siempre está buscando desacreditarnos, está buscando hacernos quedar mal, está buscando realmente que tropecemos, está buscando que caigamos no solamente en tentación, sino también en pecado, y que realmente nos desviemos del camino que Dios ha preparado por medio de Cristo Jesús para la salvación de todo ser humano en este mundo, en esta tierra. Satanás no quiere realmente que las personas se salven. Él no condena, Él no es el que nos ata para llevarnos al infierno, pero Él es el que ya tiene su destino allí. Está sentenciada la Escritura que Él va a ir y ya es condenado para terminar en el infierno. Va a ser castigado por toda la eternidad. Y hay muchas personas que no se dan cuenta que están siguiendo el camino de Satanás. Él está muy interesado que le sigan, está muy interesado que tomen interés en él. Y él está muy interesado entonces de arruinar el plan de salvación a través de Jesucristo que el Padre Celestial ha preparado. Y por eso es que la lucha es constante. Él siempre, como dice la palabra del Señor, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La estrategia de este animal salvaje, que es el león, de donde toma la ilustración la palabra del Señor, es de que él se agazafa. No es un animal que está hecho para correr grandes distancias en un tiempo determinado. Se cansa muy rápido. Él tiene justamente capacidad para hacer una carrera corta y atrapar a su víctima. Pero la manera en que logra realmente cazar a sus víctimas es agazapándose, escondiéndose y ver quién de ellos está más débil. Y esa es justamente la estrategia respecto a nosotros, hablando espiritualmente. No lo vemos. Algunos ni creen en él. Piensan que es una jaula y él se está escondiendo tras otras instituciones y otras personas. A veces dice la Biblia que se presenta como ángel de luz para engañar, pero apenas ve que un hijo de Dios está en debilidad, entonces él va corriendo y lo atrapa. Por supuesto, los que no creen en el Señor ya los tienen como suyos, pero están tratando de dañar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte de la iglesia. Usted es el miembro de realmente el cuerpo que Dios ha formado. Dios ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que alcancen salvación a aquellos que entienden que necesitan del Señor y del Salvador. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay personas que piensan que por sus propios esfuerzos van a poder alcanzar y tener contacto con Dios el Padre. Pero la Biblia afirma, y Jesucristo dice, que Él es el único camino, el medio para acercarnos a Dios. Y realmente Dios el Padre envió a Jesucristo para vivir entre nosotros y morir por nosotros y pagar por nuestros pecados para que se constituya el Salvador de aquellos que quieren alcanzar salvación. Y por eso es realmente que nosotros siempre vamos a estar con esa lucha contra Satanás. Y por eso la Escritura dice que si el diablo está acechando, entonces nosotros debemos, después de ese ataque, quedar firmes. Y también debemos darnos cuenta que muchas veces estamos enfrentándonos unos a otros. A veces en el hogar, los esposos,
a veces en la casa, los hermanos, a veces en el trabajo, alguna persona que quiere sacarlo a usted del puesto, a veces en la iglesia también cuando no se le hace caso a sus propuestas o están pensando diferente, realmente nos vamos contra la persona y nos olvidamos que la lucha no es contra carne y sangre, sino con aquel que maneja a las personas y los enfrenta unos a otros. Los hermanos que no son espirituales, que se están dejando llevar por la manifestación de su carnalidad, son aquellos que son manejados por Satanás. Y son aquellos que están haciendo problemas en la iglesia. Y son aquellos que realmente están siendo como mensajeros de Satanás, porque Satanás quiere destruir también a la iglesia. Y por eso necesitamos hacer uso de la palabra del Señor. Necesitamos conocerla, necesitamos usarla para que cuando el enemigo venga y nos ataque, nosotros podamos responder con un pasaje bíblico, con una promesa del Señor. Eso nos va a dar confianza, nos va a dar fe para poder resistir. En tercer lugar, la tercera declaración esta mañana respecto a la palabra del Señor, que la Biblia es de origen y naturaleza espiritual. Nosotros físicamente podemos tener el libro acá. Por ejemplo, levante la mano ahorita todos los que han traído Biblia, una Biblia física. Podemos traerla así, ¿no? Y la portamos. Algunos no la traen, quizá la hayan dejado en casa, otros la manejan dentro de su celular, pero la Biblia, o sea, el contenido realmente ha sido hecho por el Señor. Dios creó las Sagradas Escrituras. Y la palabra de Dios en 2 Pedro dice, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este versículo me da la base para poder afirmar esto, que la Biblia fue creada por Dios y Dios sabemos que es Espíritu. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Y entonces aquí la palabra de Dios dice literalmente siendo inspirada por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que Dios al crear la palabra, al hacerla llegar físicamente a nosotros, hizo una labor con los seres humanos. Está hablando aquí de santos hombres de Dios. Quiere decir que Dios escogió, apartó, porque santidad significa apartado y diferente. Santidad significa una persona que está buscando cada día pecar menos. Y el Señor escogió de manera especial a algunos hombres para que sean aquellos que fueran los transmisores de la palabra del Señor. Y cuando dice inspiró, quiere decir que el Señor, tomando una ilustración de lo que hacemos con un tubo o una manguera, agarramos y soplamos de un lado y sale el aire por el otro lado. Eso se llama inspirar, o sea, soplar dentro de él. Ahora, ¿qué hizo el Señor en la mente de esa persona? No los estaba usando como tubos exactamente, pero sí eran medios para que llegue la palabra del Señor. ¿Qué hizo Dios? Habló a sus mentes. Y ellos, sintiendo el dictado del Señor, comenzaron a escribir lo que era la palabra del Señor, lo que ahora tenemos como la Biblia. Poco a poco se fue formando la Biblia. Tenemos la primera parte que se llama el Antiguo Testamento, tenemos la segunda parte que se llama el Nuevo Testamento, empieza en Génesis, termina en Apocalipsis y ya no hay más de este tipo de revelación. No es la Biblia un libro gordo y amplio que se va extendiendo, no, sino que bajo el propósito de Dios tiene un comienzo y un final determinado. Por lo tanto, el Señor usó santos hombres de Dios y ellos hablaron o escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia no depende de los escritores humanos, no depende de la cultura que ellos tenían, no depende de sus aciertos y errores. Depende de que ellos fueran usados por Dios y el Señor así los usó. Cuarto,
Cuarta declaración en esta mañana para seguir hablando de la Biblia es que la Biblia es el alimento espiritual de todo hijo de Dios. La Biblia es el alimento espiritual de todo hijo de Dios. Alguno en esta mañana de repente vino sin tomar desayuno. Si vino así, le pregunto cómo está la barriguita. De repente ya está sonando, ¿no? Tiene hambre, tiene deseo de nutrirse, de alimentarse. Y dice, bueno, tengo que esperar hasta el almuerzo para que me toque algo y por lo menos no debilitarme. Pero todos los hermanos saben que si no come se muere. Sin embargo, la Biblia siendo alimento espiritual, hay muchos que toman la decisión de no alimentarse de ella. Jesús le dijo a Nicodemo, que fue un maestro del Antiguo Testamento, que se acercó a Jesús de noche y le dice, maestro, creemos que vienes de Dios, y comenzó a preguntarle, digamos, algunas enseñanzas, y posiblemente él quería algunas reflexiones teológicas de Cristo Jesús, algo profundo, porque ella conocía las Escrituras, conocía el Antiguo Testamento, y quería saber más, pero viene a escondidas de noche. No quería que los demás maestros de la Biblia lo detecten a él, porque posiblemente podían tomarlo como una persona que apoyaba al predicador nuevo que era Jesucristo en ese tiempo. Y Jesús le dice algo. Y le dice, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo le digo a usted, que está aquí presente, si usted ha nacido de nuevo, debe desear la leche espiritual de la palabra del Señor, que es la palabra del Señor. Porque todo bebé recién nacido lo hace. Usted sabe que los bebés no saben hablar, pero la manera de decir que tienen hambre, ¿qué hacen? Llorar y llorar fuerte. No, porque tienen hambre, quieren comer. Y la mamá pues le da de lactar. Entonces, si usted no desea la palabra del Señor, no tiene hambre por ella, no ha nacido de nuevo. Disculpe que le dé esa mala noticia. Porque ella va a evidenciar que usted es un nuevo nacido espiritualmente hablando. Ahora, actualmente, y esto ha sido profetizado, hay dos acercamientos para leer la Biblia. En 2 Timoteo 4:3 habla de tener comezón de oír. Tener comezón de oír. Algunos de ustedes habrán escuchado la expresión, me pica la oreja por escuchar este tema. Tengo curiosidad de saber acerca de este otro tema. Tener comezón de oír. Dice la palabra del Señor, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, ¿qué es concupiscencia? Es una palabra técnica en la Biblia que significa inclinación humana hacia el mal y los deseos pecaminosos. Es la fuerza interna que impulsa a desear lo prohibido. Esto hace referencia al apego excesivo a los bienes mundanos y a la pérdida de control sobre los impulsos. Entonces, las personas que tienen comezón de oír realmente dicen no van a sufrir la sana doctrina. Y esto quiero explicar, ¿no? Pero debo seguir diciendo que actualmente en las iglesias hay mucho deseo de saber lo que dice la Biblia respecto a temas que ella no tiene propósito de explicar. Por ejemplo, algunos dicen, ¿qué dice la Biblia sobre los ovnis? ¿Qué dice la Biblia sobre los dinosaurios? ¿Qué dice la Biblia sobre los misterios que hay en el espacio, el agujero negro? ¿Cómo se crearon las estrellas, los planetas? ¿Existen seres de otro planeta? Y también hay otros temas también que quieren saber. El evangelio social, la política, ¿qué dice la Biblia sobre la política? Etcétera, etcétera.
Las personas que tienen comezón de oír están buscando en la Biblia que la Biblia les hable de estos temas. Pero la otra actitud se llama tener hambre por la palabra de Dios. Y usted debe reflexionar en esta mañana si tiene solamente comezón de oír o tiene hambre por la palabra de Dios. En Amós, Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 11, dice: he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. El Salmo 1:1 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando Jesús se enfrentó a Satanás, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, viene Satanás y le dice que, como es hijo de Dios, convierta estas piedras en pan. Todos sabemos esa historia. Pero ¿cómo responde Jesús? Dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora, cuando la Biblia habla, 1 Pedro 2:2, de leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, se está refiriendo en realidad que usted, como persona que busca espiritualmente a Dios y se ha nacido de nuevo, necesita la enseñanza de la Escritura sin adulteración. ¿Y cómo adulteramos la palabra del Señor? Cuando yo meto mis ideas en la Biblia, cuando las meto, cuando yo le hago decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, cuando trato de explicar con la Biblia algunas cosas que la Biblia no tiene intención de decir, cuando estoy buscando en la Biblia alguna curiosidad para sorprender a otros hermanos, cuando estoy tratando de darme las de maestro y venir aquí y pararme y decir soy un teólogo, ¿no? Y eso dice la Biblia y ustedes no lo sabían. Ese es adulterar la palabra del Señor, ese es torcer, porque el principio básico de la hermenéutica cristiana correcta, hermenéutica es la correcta interpretación de la palabra del Señor. El principio básico es que a la Biblia hay que acercarnos para que ella nos hable, y no es que nosotros le hagamos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, sino que ella debe hablar a nuestro corazón, a nuestra mente. Por eso se presenta como el espejo de la palabra del Señor. Ahora yo pregunto, ¿tiene usted hambre por la palabra del Señor o tiene comezón de oír? Usted dirá, ¿qué actitud tiene? Porque si tiene comezón de oír, está como cualquier persona que conozca o no conozca a Dios, quiere realmente acercarse a la Biblia para poder pedir que le hablen de temas que solamente a usted le interesan. Pero si tiene hambre por la palabra del Señor, usted va a estar a la expectativa, como ese bebé recién nacido, de que le den la leche espiritual no adulterada. Y usted va a tener deseos de conocer y de alimentarse por la Escritura. Y tiene ese propósito de la Escritura, como vamos a ver más adelante, en el siguiente punto, tiene el propósito de que usted crezca, de que usted madure, de que usted avance en la cosa del Señor. Entonces, la quinta declaración en esta mañana es que la Biblia sirve para la madurez del creyente. Según Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, léase maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, en la versión La Palabra de Dios para Todos, que es una versión moderna, voy a leerle la misma porción y tome atención a lo que dice. Dice: toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda,
para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Ese es realmente el propósito de la Biblia y para eso sirve. Dios habló a través de la mente y la cultura de hombres escogidos y sopló dentro de ellos, y nada de la Biblia viene a ser inútil, sino dice que es útil y sirve para que todo para todo lo que el ser humano necesita, de manera integral. En cierto momento, cuando Jesús estaba predicando, estaba empezando su ministerio, no tenía muchos discípulos y él estaba haciendo el ministerio prácticamente solo. Y dice la Biblia, Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué significa desamparadas? Está tomando la ilustración de una oveja. La oveja es el animal realmente más indefenso que hay en la naturaleza. Y es el animal más torpe que hay. La oveja tiene la característica de que por ir agachada, mirando hacia el pasto, el suelo, va comiendo y puede solita irse a un barranco y caerse y matarse, porque no percibe realmente dónde está el peligro. La oveja también no es la que lucha contra el lobo, no es la que realmente se defiende, no tiene cómo hacerlo y simplemente se deja atrapar y llevar. Inclusive ni siquiera exclama un grito de dolor o algo así, simplemente en silencio la oveja se deja llevar. Y por eso la oveja, al no tener cómo realmente defenderse, dice la Biblia que Jesús miró a las multitudes y miró a las personas, y posiblemente en su tiempo el Señor miró a todos los que vivían en ese lugar, pero Él se estaba refiriendo a toda la humanidad, y usted puede estar representado por una de esas personas, y dijo que estaban desamparadas, que no tenían quien luche, le defienda, ¿no? Y también estaban dispersas, desorientadas, realmente no sabiendo dónde ir. Y esa desorientación se afirma cuando dice que son como ovejas que no tienen pastor. Y realmente las personas de todo el mundo, de todas las edades, necesitan orientación para su vida. Necesitan realmente que le digan cuál es el camino. Necesitan realmente que puedan ser defendidos por Dios. Pero al ser así, realmente no tienen esta realidad de sus vidas. Los que se acercan a Dios, los que creen en Jesucristo, los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, realmente se apoyan o se confían en las promesas de Dios. Y aunque no tengan una Biblia en su mano, en el momento de las pruebas, si tiene la palabra de Dios en su corazón y cree en lo que dice la palabra, eso le va a fortalecer y el Señor le va a mostrar el camino para librarse de las pruebas que se le presentan a toda persona en la vida. Entonces, cuando habla para cumplir el propósito de Dios de la Escritura, algunos piensan que la Biblia es un libro que va a decir de todo y va a satisfacer la curiosidad de todo el mundo. Pero hay unos pasajes que nos van a mostrar que no es así, que la Biblia tiene un propósito. No ha sido escrita simplemente para información. Ya dijimos que la Biblia es alimento espiritual, ya dijimos que la Biblia es realmente la espada del Espíritu, ya dijimos que la Biblia fue creada por Dios, ya dijimos que la Biblia tiene todos estos propósitos para ayudarnos a madurar, pero no para contestar preguntas como, por ejemplo, ¿puedo fumar? ¿Puedo bailar? ¿Puedo endrogarme? La Biblia no responde a esas cosas. Tiene principios realmente que hace que el lector que está interesado, genuinamente interesado en la palabra del Señor,
pueda encontrar esas respuestas a esas preguntas bajo principios bíblicos, pero no va a encontrar respuestas literales. Vamos a leer un poquito acerca del propósito del Señor para que hizo la Biblia. Deuteronomio 29, Antiguo Testamento, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Quiere decir que el Señor no ha revelado todo en la Biblia. Quiere decir que hay cosas secretas que el Señor no ha manifestado al ser humano. Por eso es que nosotros no nos enteramos cómo realmente el universo está compuesto y si hay otros seres en otros planetas. Y no tenemos respuesta de por qué el Señor ha puesto su atención en el globo terráqueo en el espacio y no ha puesto atención en Marte, en Júpiter y en Neptuno y en todos los otros planetas del espacio. No tenemos respuesta para eso. La Biblia no lo da. Hay cosas secretas que el Señor ha dejado guardadas. Pero lo que está en la palabra del Señor, que dice las reveladas, son para nosotros. Para que no solamente nosotros sepamos, sino también para nuestros hijos que encuentren beneficio en la palabra del Señor. Pero es para que cumplamos, o sea, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. En el Evangelio de Juan y ahora el Nuevo Testamento, cuando están hablando acerca de Jesucristo, Juan capítulo 21, versículo 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, ojo, pongan atención, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En el siguiente capítulo de Juan, capítulo 22, versículo 25, dice: y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esto está reflejando entonces que la Biblia ha sido para que nosotros creamos en Cristo en primer lugar. Y al momento de creer, vamos a tener vida eterna en su nombre. Pero algo más, la Biblia no es un libro biográfico como algunos piensan. Cuando comienzan a leer, por ejemplo, en Génesis, se encuentran con la historia de Adán y Eva. Y sabemos por nombre y por cultura general que tuvo dos hijos primero. El mayor, ¿cómo se llamaba? Caín. ¿Y el otro? El segundo, Abel, ¿no es cierto? Los dos primeros hijos de Adán y Eva. Pero más adelante, capítulo 5, dice: y tuvieron Adán y Eva hijos e hijas, y no menciona sus nombres. Y se fue multiplicada la raza humana. Y así fue como ellos cumplían el mandato de Dios y crecer y multiplicaban. Pero la Biblia no estaba interesada para poder decir qué pasó con Caín después que mató a su hermano y después que salió corriendo con una marca en la frente de que realmente él lo iba a matar. No dice los nombres de los otros hermanos que tuvieron hijos. Y es que la Biblia no tiene interés de seguir la historia de cada protagonista. Por eso usted va a buscar acerca de qué pasó con Abraham después de tal cosa, qué pasó con Moisés. La Biblia enseña el tiempo en que murió, qué pasó con David, qué pasó con sus hijos, sus hermanas y hermanos, etc. Usted va a querer saber todo, pero la Biblia se detiene en algunas informaciones, y esto es porque el autor de la Biblia es Dios y Él tiene interés en darnos el mensaje que nosotros necesitamos. Entonces la Biblia sirve para la madurez integral del Hijo de Dios, para que nosotros estemos capacitados para obedecer todo. La sexta declaración y última es que la palabra de Dios le fue dada al creyente para que
el creyente le obedezca. La pregunta es, ¿le estamos obedeciendo? Y hay un pasaje muy interesante, Mateo 7, 24 al 27, interesante para el tema. Dice, cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Permítame desglosar lo que dice este pasaje. Está haciendo énfasis en que no solamente hay que oír, hay que obedecer la palabra. Ojo, no solamente hay que oírla, sino que hay que obedecerla. Y obedeciendo la palabra del Señor, está diciendo que es la mejor manera de construir una casa, de construir un hogar o de edificar su vida. Y Dios, ¿cómo le llama a esa persona? Le llama prudente, aquel que construye sobre la roca, pero no la roca que es Cristo. Algunos se equivocan. Aquí está hablando de la roca de la obediencia. Aquel que construye sobre la roca de la obediencia, para Dios es prudente. Y dice que vinieron problemas de todo tipo y no cayó. Esto entonces quiere decir que actuar de esta manera, tomar estas decisiones, tomar en cuenta la palabra del Señor de esta forma, le ayuda a soportar todo tipo de pruebas y llega a ser en realidad bienaventurado. Y el Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiences el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, y aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendícate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Pero lo contrario, la contraparte, está sobre aquel que oye la palabra del Señor y no obedece. ¿Qué tiene la Biblia de adorno en su casa? Que muchas veces tiene que sacudir el polvo porque no la usa. Que a veces tiene que espantar la araña porque hace su nido allí. A estas personas Dios le llama insensato, le llama necio. Y necio es la persona que, habiendo una verdad irrefutable, él se niega a aceptarla. Y por eso hay un salmo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y todos sabemos que sí, Dios existe. Pero el necio dice, no acepto que Dios exista. Y entonces estas personas que oyen la palabra y no obedecen, se parece a muchos que vienen a la iglesia y se van igual porque creen que ya cumplieron con Dios. Separan su tiempo para oír la palabra del Señor, se esfuerzan por edificar su casa, su vida, su hogar, lo cual no está mal, pero lo hacen sobre el fundamento falso de arena, un fundamento muy débil, con la base muy suelta. Ahora, ¿cuántos conocen San Juan de Miraflores? ¿Han ido por ahí? Yo estudié los últimos años de secundaria y a veces faltábamos a clases, lo confieso aquí delante del Señor, y nos íbamos a los cerros de arena, donde se desarrollaron grandes batallas de Lima contra los chilenos. Y cuando uno sube el cerro de la arena, se le hunde los pies a uno. Y nosotros jugábamos a los soldaditos, a las peleas, a las luchas, aprovechando que la arena, pues en realidad no nos atrapaba y nos podíamos deslizar. Yo llegué a vivir varios años en San Juan de Miraflores y me tocó ver cómo los constructores construían las casas. Y hay algunos que la hacían mal,
construía la casa sobre la arena sin ponerle bases sólidas. Después, con el tiempo, se veían algunas casas que se comenzaban a rajar las paredes, se inclinaban por una esquina porque estaban construyéndolo solamente sobre la arena. Y eso es cierto. Y entonces a personas se les hace construir muy fácil, se les hace muy fácil construir así. No tienen que invertir tanto en las columnas, en las bases, el cemento, el fierro o algo así para que la casa esté sólida. Simplemente la hacen. Yo ayudé a abrir zanjas ahí y es fácil. Usted entra con el pico y la pala o la lampa y saca la arena y comienza a hacer una zanja. Pero si lo deja así nada más y pone allí las famosas ladrillos y columnas, ¿no?, se va a dar cuenta que con el tiempo eso se va a destruir. Y la Biblia está usando esta ilustración. Estas personas, cuando enfrentan todo tipo de problemas, fracasan, caen, porque aunque Dios quiera ayudarles, no tienen de dónde agarrarse porque no tienen la palabra de Dios en su corazón, porque no la leen. Su reacción es dudar de Dios. Le quieren echar la culpa a Dios de sus desgracias. Culpan a la iglesia y a los hermanos. Piensan que todo lo demás tiene la culpa y Él no se preocupa cómo ha cimentado su vida, su hogar, ¿no?, su persona. El Salmo 19, 7 al 9 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de verdad son todos justos. En la versión Palabra de Dios para Todos, para que se entienda un poquito mejor, dice: la enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el ánimo. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro, ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Las leyes del Señor son justas, hace feliz a la gente. Los mandamientos del Señor son buenos, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. El mandato de respetar al Señor es puro, permanece para siempre. Las decisiones del Señor son siempre justas, absolutamente correctas. Sus decisiones valen más que el oro puro, son más dulces que la miel recién salida del panal. Previenen de todo peligro a quienes te respetan. Los que te obedecen serán recompensados. ¿Quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Así que te pido que me ayudes a no cometer pecado sin darme cuenta. Protégeme de la soberbia. No deje que la soberbia gobierne mi vida. Solo así podré estar puro y libre de toda culpa. Señor, tú eres mi roca, eres quien me salva. Deseo que te complazca todo lo que digo y lo que pienso. Ya estamos terminando, mis hermanos. Para los que se cansaron de mí, no importa, no se cansen de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Téngala como alimento. Léala todos los días. Eso va a ir realmente fortaleciendo su mente, su voluntad, su corazón. Y Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. ¿Qué hace este siglo? ¿O qué hacen las personas en estos tiempos? No tienen temor de Dios y desechan la palabra del Señor. Ustedes no se conformen a este tipo de reacción o actitud. Dice: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Biblia está apuntando a la mente humana. Entendimiento es el lugar donde nosotros analizamos y pensamos todas las cosas. Sus ojitos, nuestros oídos, ¿no? Y todo lo que el Señor ha usado, los sentidos que tenemos, es para captar información. Esta información es procesada en la mente. Nosotros analizamos qué está pasando alrededor nuestro. Nosotros analizamos qué aceptamos y qué rechazamos. Y nosotros también en la mente estamos haciendo el proceso de que cada idea, cada pensamiento pase y es como un filtro en nosotros. Ahora la Biblia está diciendo que si usted quiere
quiere ser transformado por la palabra del Señor, entonces debe renovar su manera de pensar. Y la única manera de renovar la mente, la manera de pensar, es sacando esos malos pensamientos equivocados, y reemplazarlos por pensamientos de la palabra del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice la palabra del Señor. Y entonces esto nos va a ayudar para que nosotros sepamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted es uno de esos creyentes fracasados, que ha levantado su mano, que ha aceptado a Cristo y que está sentado ahí y no le sirve al Señor, simplemente está como oyente, como espectador, como aquel que juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie. Si usted está llevando esa vida sin sentido, si usted realmente está en la iglesia como una persona que entra y sale y que no suceda nada con usted, y usted está harto posiblemente de sus defectos y errores, y está cansado de sus fallas y los problemas, ¿por qué no se acerca a Cristo Jesús y le dice: Señor, yo me he equivocado, yo te pido perdón de todo corazón, yo quiero que realmente me ayudes a nacer de nuevo, me hagas una nueva criatura, quiero transformar mi manera de pensar, quiero que tu Espíritu llene todo mi ser y a partir de ahora dejarme guiar por ti para que mi vida cambie. Porque si usted cambia su manera de pensar, usted va a cambiar su manera de vivir. Porque la Biblia es, la mente es el lugar donde se procesa todo lo que usted va a hacer. Usted no hace nada sin pensarlo primero. Y las decisiones que tome tienen consecuencias. Si usted le dice: Señor, quiero gobernar la mente, pero con tu espíritu, quiero controlar lo que estoy pensando, te pido, Señor, que tú obres en mi corazón, me renueves mi entendimiento. Solamente así conoceré tu voluntad y sabré qué hacer, y poder servirte y ayudar a los demás, y poder realmente entrar con confianza al reino de Dios. Vamos a orar. Señor bendito, en esta mañana hemos meditado en lo importante que es la Biblia, la palabra de Dios. Ella nos muestra el camino para la salvación, que es por Cristo Jesús. Y si en esta mañana, Padre, hubiera alguien que quisiera seguir este camino trazado por ti y por la palabra, Señor, ten misericordia de él. Háblale, Señor. Y si esta persona quiere realmente que oremos por ella, le voy a pedir que se manifieste, que levante su mano, se ponga de pie. Allí nomás donde está, para orar por ella. ¿Alguien quiere recibir al autor de la palabra? ¿Alguien quiere nacer de nuevo? ¿Alguien quiere arrepentirse por sus pecados? Este es el momento que el Señor le provee. Y usted puede pedir ayuda. Nosotros no damos salvación. Nosotros simplemente le mostramos el camino. ¿Alguien quiere hacer esta decisión? Que Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que Dios le bendiga, hermana, allá atrás. Por favor, los hermanos, diles que miren quienes necesitan ayuda. Alguien más que quiere recibir a Cristo. Alguien más que quiere tomar en cuenta la palabra del Señor como alimento para su vida. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? Sigamos orando. Padre, tú has visto no solamente las manos, sino también los corazones. Señor, yo me iré y me olvidaré quizás de la persona o de la mano levantada, pero tú jamás te olvidas de las decisiones, de los corazones contritos y humillados, que dice tu palabra que tú no vas a despreciar. Cumple, Señor, tus promesas dadas en la escritura, porque tú no eres hombre para que te arrepientas, ni hijo de hombre para que mientas. Señor, gracias por lo que tú estás obrando aquí en medio nuestro. Glorifícate, Señor, en Cristo Jesús.